¿Qué son los términos clave? Hay muchas palabras en la Biblia que son difíciles de traducir porque representan cosas o ideas que no son familiares en otras culturas. En traducción bíblica, llamamos términos clave a las cosas e ideas importantes para explicar creencias, identificar símbolos o contar historias que son importantes para el cristianismo. Prestamos especial atención a cómo traducimos estos términos porque sabemos que los pastores y maestros tendrán que usar estas palabras con mucha frecuencia al ayudar a la gente a entender el mensaje de la Biblia. Algunas palabras son términos clave porque son importantes para hablar de doctrinas y creencias. Para explicar las buenas nuevas de la Biblia en otro idioma, tenemos que decidir cómo hablar de conceptos como la fe, la gracia, el pecado, el arrepentimiento o el perdón. Otras palabras son términos clave porque describen aspectos importantes de la religión y la cultura de los judíos. Esta cultura fue el contexto para la predicación y el ministerio de Jesús. Al contar las historias que encontramos en los evangelios o en el libro de los Hechos, tenemos que poder hablar de las prácticas y fiestas religiosas judías y usar palabras como sábado, Pascua, sinagoga, sumo sacerdote y fariseo. También es importante que podamos usar palabras como sacrificio, altar, ofrenda y oración, porque estas nos ayudan a describir cómo los judíos adoraban a Dios. También los judíos tenían que comprender el ministerio de Jesús en el contexto de las profecías y enseñanzas del Antiguo Testamento. Por eso, a la hora de traducir, necesitamos poder usar palabras como la ley de Moisés, Mesías y el reino de Dios. Otros términos clave son las palabras de la vida diaria de los judíos, que se utilizaban como símbolos o metáforas de algo más importante para su fe, y también para poder hablar de las buenas nuevas que Jesús predicaba. A veces estas palabras del día a día de los judíos representan cosas o ideas desconocidas en las lenguas y culturas a las que traducimos. Para entender las parábolas y los ejemplos de Jesús, necesitamos palabras como viña, pastor y samaritano. Para hablar de elementos importantes de la historia cristiana, necesitamos palabras como cruz, crucifixión, sepulcro y resurrección. También necesitamos palabras para los rituales y símbolos importantes de nuestra práctica cristiana. Por ejemplo, vino, pan y bautismo. La traducción de un término clave requiere tomar buenas decisiones que tengan sentido para el contexto y el público que va a usar la traducción. Cuando los traductores piensan y tratan de traducir un término clave, rara vez hay una palabra perfecta que les permita inmediatamente poder llegar a una decisión. Hay que investigar mucho y hay que experimentar con diferentes opciones. Por ejemplo, alguna de las cosas que se hacen es investigamos qué significaba el término clave en el contexto original de la cultura e idioma de la Biblia. También investigamos hasta qué punto la gente va a entender las diferentes opciones que tenemos para traducir un término clave y qué malentendidos pueden surgir. Tenemos que probar las diferentes opciones con la gente que estudia, predica y enseña la Biblia en la comunidad. También intentamos descubrir cuáles son las ventajas o puntos fuertes y las desventajas de las diferentes posibilidades. Al final, no tratamos de encontrar la respuesta o la opción perfecta, porque no siempre la hay. Lo importante es que al tomar la decisión podamos defenderla con buenas razones o buenos argumentos. Este curso les ayudará a estar más preparados para investigar términos clave, para identificar o crear diferentes opciones a la hora de traducirlos, para probar las diferentes traducciones con hablantes en la comunidad, para evaluar las ventajas y desventajas de cada posibilidad y finalmente decidir cuál es la mejor opción para su traducción.